uso de la palabra a la asambleísta Natalie Viteri. Ahora intervendrá la asambleísta Natalie Viteri. El asambleísta Lucero dijo que es un proyecto de ley para evitar abusos en situaciones de emergencia. Hizo referencia además al dictamen de la Corte Constitucional. Dijo que la comisión revisará los aportes, las observaciones realizadas sobre todo en el tema de sanciones. Ahora ya la asambleísta Viteri en el uso de la palabra. Compañeros, sobre la ley orgánica para la gestión de emergencia sanitaria por pandemia causada por el COVID-19 y sus variantes, que debió ser presentada según lo ordenaba la Corte Constitucional por el presidente de la República y que fue retirada por el presidente en agosto del 2021 y con el argumento de que presentaría la misma ley después de algunos días. Sin embargo, no lo hizo y por ende la comisión, dada que es una pandemia a nivel mundial, y por la emergencia que trae esta, se vio abocada lamentablemente a saltarse el paso de que sea el presidente de la República el que presente en el orden que la Corte Constitucional había determinado, que es el presidente en el plazo de 2 meses desde la Corte Constitucional y luego 6 meses para que la Asamblea haga este proyecto. Se vio abocado ante la urgencia y emergencia por la que estamos pasando a hacer este proyecto de ley, que concuerdo con el asambleísta Luis Esteban Torres que lamentablemente corremos el riesgo de que alguien pueda decir que es inconstitucional, pero tenemos la salvedad de que esta ley no fue tomada en cuenta con la emergencia, urgencia, necesidad que la misma Corte Constitucional le dijo a el gobierno, Estado, presidente de la República que debía presentar. Más bien fue retirado, sí, con la finalidad de hacer los cambios requeridos, pero hasta la fecha no ha sido presentado y la urgencia apremia. Ahora, tengo algunas observaciones, como por ejemplo en el artículo 5, que dice que estas medidas sanitarias son sujetos las personas naturales y jurídicas, el uso de bienes y espacios privados. Estas medidas sanitarias hay que corregir que son sujetos de derechos las personas naturales y jurídicas y también los bienes y espacios públicos y privados y los espacios geográficos, que evidentemente no tienen esa categoría, y se sugiere reformar el siguiente texto. Estas medidas sanitarias serán aplicables para personas naturales y personas jurídicas, de igual manera en el uso de los bienes y espacios públicos y privados y los espacios geográficos previamente delimitados. Hay algo más. En el artículo 9 se establece que son los GATS los determinados a hacer el control de los espacios declarados como zonas de alerta. En cuanto al control de comercio informal, que va a ser muy difícil, a los mercados y ferias, al control de aforos, etcétera, etcétera, inclusive al control de limitaciones de circulación peatonal, más difícil todavía, como bien lo manifestaba el asambleísta Torres. Y en ese caso es el GAT de cada lugar que lo va a hacer. El comercio informal, sabemos que los GATs lo limitan un poco porque eso causa desorden en las ciudades, pero el inconveniente a esto es las sanciones, efectivamente, como estaban diciendo varios asambleístas que me antecedieron en el uso de la palabra, porque en el artículo 10, 11, 12 y 13 y 14 que se establecen las sanciones, tenemos que recordar que recientemente y por el Ministerio de la Ley, muy a nuestro pesar, se dio la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19. Y en dicha ley que se impusieron impuestos y más impuestos, se crearon justamente para sostener y afrontar, como dice el artículo primero, la pandemia del COVID. Entonces sí creo que aquí las sanciones por incumplimiento no deberían ser tan altas porque ya tenemos esta ley que va a ser gravísima
para cada uno de los ecuatorianos de la clase media que van a tener que afrontar con unos impuestos muy altos, porque vimos en cambio que esa ley tenía grandes beneficios para los de la clase alta, que no van a pagar impuestos en esas negociaciones en la Bolsa de Valores por $500,000, cero impuestos a las utilidades que se meten al bolsillo, etcétera. En cambio, si le ponen más impuestos aquí en esta, más multas, más esos impuestos, va a ser gravísimo para ellos. Y en estas también se dice que estos pagos de sanciones pecuniarias que se deben realizar en las cuentas que el Ministerio de Economía y Finanzas señale para el efecto, hay que recordar que si todos estos van a ser hechos por los GATS, debería el gobierno central compartir con los GATS parte de estas multas si es que se llegaren a cobrar y que sean de un valor muy bajo, porque ya hay un impuesto muy alto que se va a cobrar. Debería compartirlo con los GATS, porque son los GATS los que están en directa conexión con los ciudadanos, y son ellos quienes durante toda la pandemia, desde que inició, los únicos que han ayudado a toda su población, como lo hemos visto. El gobierno central no se ocupó de nadie durante la pandemia. Dejó que cada GAT y cada prefectura ayude como sea a su población. Entonces son los GATs los que deben recibir estas multas, si es que en algún momento se establece con un valor ínfimo, para que ellos sigan atendiendo como lo han hecho, pese a no ser su competencia, a todos los ciudadanos. En el artículo 22 se dice que el Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal, en el artículo 27, de la utilización de los valores resultados recaudados por las sanciones, que hay que promover la fiscalización ciudadana de los fondos y valores recaudados. Eso, junto al artículo 31, es donde yo digo que se deben compartir con los GATS de alguna forma, porque son los GATS quienes van a recaudar, según también lo dice el artículo 28, a través de convenios con el ministerio. Las multas impuestas deberían ser también en estos convenios establecidos los montos con que los GATS van a contar para afrontar justamente todo lo que ellos hacen a favor de la ciudadanía por el COVID, porque son los GATS los que más se han preocupado por el COVID en cada una de sus circunscripciones. Además de ello, creo que hay que en la disposición general segunda hay que agregar, cuando se dice que toda mujer en periodo de embarazo, parto, puerperio y lactancia que se encuentren en cualquier modalidad de relación laboral, tanto en el sector público como privado, podrá acogerse al teletrabajo. Hay que agregar que los empleadores acogerán de manera obligatoria esta petición en el plazo máximo de 15 días a partir de la publicación de la presente ley en el registro oficial, para que tengan una temporalidad desde cuándo deben aplicar este permiso de teletrabajo para las personas en estado de embarazo o puerperio. Debemos recordar que en televisión vemos a diario la cantidad de personas que hacen el canje o la certificación de sus certificados de pruebas de COVID para poder presentarlas en su trabajo. Estando enfermas, se acercan a hacer este cambio en el IES, y me parece absurdo cuando estamos en teletrabajo o tecnología que lo hagan de esa forma, porque están contagiando a más personas ahí, están aglomerados desde la madrugada para poder hacer esto, pierden todo el día, la atención es solo hasta las 2 de la tarde y no tienen el tiempo para llevar a su trabajo. ¿Cómo le explican a sus jefes que no lo pueden certificar? Porque solo les dan 3 días y de ahí en adelante tienen que certificarlo. Es absurdo que si alguien tiene COVID
tenga que ir hasta el IES, sintiéndose como se siente para certificarlo. Las largas filas. No solo eso, para hacerse las pruebas, hemos visto en televisión cómo se dan hasta de golpes en los centros de atención del IES o centros públicos de atención médica, se dan hasta de golpes por una prueba de COVID. No entiendo cómo es que los centros de salud no están siendo o no están cumpliendo con su labor para las personas. En el artículo 31, cuando hablan de la provisión de medicamentos para la pandemia causada por el COVID, dice la Autoridad Sanitaria Nacional y el IES garantizarán la provisión de medicamentos y equipamiento hospitalario para la pandemia causada por el COVID y sus variantes dentro de toda la red pública de hospitales del país. Los procesos de adquisición serán publicados dentro del Sistema Nacional de Información de la Pandemia causada por el COVID y sus variantes. Es necesario aquí agregar, sin descuidar la atención de las enfermedades catastróficas, quienes serán derivados a los centros hospitalarios que el IES asigne para tal efecto, IES o Ministerio de Salud, porque debemos recordar que el COVID, sí, es una enfermedad que no espera, pero las enfermedades catastróficas, a la par que el COVID, tampoco esperan, no se pueden poner en pausa. Tanto así que hemos visto que en esta época del COVID, las personas que tenían cáncer y que no fueron atendidas, volvieron al cáncer. Las personas con enfermedades catastróficas que no fueron atendidas han recaído y han tenido efectos terribles, terribles que los han llevado a la muerte. Las personas con enfermedades catastróficas no pueden ser desatendidas por la atención al COVID. Tienen que estar a la par. Enfermedades catastróficas y COVID tienen exactamente el mismo efecto. Llevan cada día a una persona a la muerte. Por ende, no pueden ser separadas. COVID, enfermedades catastróficas, tienen que seguir de la mano atendiéndose y no pueden ser o dejarse fuera de cualquier ley que se cree para el efecto del COVID. Además, en el artículo 30 que dice que por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni profesionales negarán la atención de emergencia en los casos en que los centros de salud no puedan brindar el servicio, tienen que hacer las gestiones para que el traslado del paciente a otro centro de salud. Hay que agregar ahí ante quién denuncian si no se da, porque en los medios de comunicación salió que una mujer embarazada estaba por dar a luz, pero tenía COVID, fue rechazada tanto en los centros públicos como privados porque tenía COVID y la pobre mujer no tenía dónde ser atendida para dar a luz. En definitiva, vemos que sí, efectivamente los pacientes, las personas hemos sido vacunadas por el gobierno y ahora tenemos que pagar el costo de esa vacuna con la ley que se pasó de emergencia económica y pasó por el Ministerio de la Ley. Ahora tenemos que pagar por esas vacunas, pero no estaban preparados, pese a que sabemos que el COVID tiene muchas variantes para esto, para las nuevas pruebas. Y eso está costando ahora muchísimo a cada persona porque están sin poder trabajar, las empresas sin poder producir, y eso va a ser una caída económica en la supuesta reactivación que queremos dar. Entonces, ponerle más sanciones y multas a las personas, y como hay algunos que dice aquí en un artículo, ponerle una sanción o multa a los que están enfermos. Quiero saber quién va a controlar que alguien enfermo no salga de su casa. Van a tener un policía en cada casa para saber que alguien enfermo no salga de ahí. Hay cosas que realmente sí, podemos tener buena intención, pero son un poco difíciles o tal vez imposibles de poder cumplir porque no hay forma de controlarlo. Y sí, los aviones que vienen de fuera no deberían ingresar al país si no viene cada uno con un certificado PCR de no tener COVID, además del carnet de vacunación, tanto para los tripulantes aéreos, para la tripulación del avión, como para todos los pasajeros. Y aún así, hacer el 15 días de aislamiento todos ellos, porque es de ahí de donde viene el contagio. Señora asambleísta, tiene un minuto. Gracias, señora presidenta. Todos los que han llegado de otro país es de donde han iniciado el paciente cero en este país. Y es necesario tener presente que las autoridades tienen que cuidarnos como en otros países
cuidan a sus ciudadanos. Es necesario tener en cuenta que unidos podemos combatir esta enfermedad, pero sacarle más dinero a las personas cuando no pueden trabajar es un gran problema. Gracias, señora presidenta. Enviaré mis observaciones a la comisión. Muchas gracias por su participación, compañera asambleísta.